Muy buenos días. Hace poco estaba viendo un programa en la televisión que más bien ya era como una noticia muy antigua, que era alguien que había podido nadar una distancia muy larga. Incluso al lado de la persona que iba nadando había algunos barcos que iban acompañando a la persona precisamente en caso de que no pudiera llegar al final. Yo me quedaba pensando en qué increíble es el ser humano, el cuerpo, cómo nosotros si nos esforzamos podemos realmente alcanzar grandes proezas, ya sea en el deporte, ya sea en la educación, en la investigación, ya sea en cualquier disciplina, en el arte. Solo es cuestión de que nos esforcemos. Una persona hace poco me decía que esta persona tocaba la guitarra y le enseñó a otra a tocar la guitarra, pero la diferencia es de que su alumno le dedicó mucho tiempo, se esforzó y empezó a investigar más técnicas y actualmente pues resulta que el alumno realmente superó al maestro. Es decir, todo depende de qué tanto esfuerzo le pongamos. Y ahora sí que todo es posible para el que le pone esfuerzo, porque creer implica poner ese compromiso. Hoy en el Evangelio, sí, parece que la palabra central en el Evangelio es esfuércense. Y es importante que tengamos muy clara esta idea. Hay que esforzarnos. Digo, si tú quisieras algo muy simple, pues no requiere esfuerzo, pero si quisieras nadar una gran distancia, pues vas a necesitar mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucha disciplina. Si tú quieres entrar al cine, pues quizás no te vas a esforzar mucho, solamente vas y compras el boleto y ya. Pero si quieres entrar a una obra de teatro, a un concierto muy prestigiado, pues entonces sí vas a tener que esforzarte en tratar de conseguir a tiempo el boleto, porque definitivamente en el último día, pues quizás no vas a poder encontrar boleto. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Hay que esforzarnos para con tiempo poder entrar. Y parece que es una carrera, es un maratón, es una larga distancia, es de subida. Necesitamos el boleto con mucha anticipación. Bueno, escuchemos lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú nos has enseñado en las plazas. Pero él les replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. ¿Qué texto tan fuerte? Empezando con la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Te voy a contar algo. Cuando yo estaba estudiando hace muchos años en la universidad, hace muchos años, se oía por ahí el rumor de que el maestro solamente podía reprobar como máximo 5 o 6 alumnos por clase. Era como una especie de regla, porque si el alumno reprobaba más de 10 alumnos, si el maestro reprobaba más de 10 alumnos,
pues era como que no de mucho prestigio para la escuela. Y cuando nosotros escuchábamos eso, yo me ponía inmediatamente a contar, a ver, fulano, no, él no es buen estudiante, sutano, perengano, ya están los 6, ya pasé. Definitivamente, si fuéramos así por la vida, pues no aprenderíamos. Incluso por ahí se dice que en algunos lugares está prohibido hacer que el alumno repita el año. Solamente con que vaya y se siente, ya va a pasar. Pues claro que en esos sistemas educativos, pues es muy posible que se aprenda muy poco o se avance demasiado lento. Pero en cambio, cuando hay la posibilidad de que vas a repetir año, entonces sí te vas a esforzar a querer estudiar. Cuando el maestro sí tiene la libertad de reprobar a todo el salón si reprobó el examen, pues entonces sí van a tener que estudiar. Pareciese que aquel hombre que le pregunta a Jesús estaba preocupado, porque él pensaría quizás que entrar al cielo era como una especie de examen. Son pocos los que van a pasar de grado, los que van a llegar al cielo. Jesús le cambia la respuesta. Jesús no le interesa la cantidad. Y creo que ahí es donde nosotros debemos de poner mucho en cuenta esto. La forma en cómo Jesús le responde prácticamente le está diciendo que no te importen los demás, que no te importe si son muchos o pocos. Tú esfuérzate por entrar. Tú esfuérzate. Si alguien me dijera, es que son 144,000, o son 238,000, o son 1,243,000, si alguien me dijera una cantidad, correríamos el riesgo, como tristemente en algunas sectas se empezó a contar a las personas que supuestamente ya estaban salvadas, escritas en el libro de la vida, y los demás quedaron fuera. O ya no te esfuerzas, o yo ya estoy adentro. Y aquí no, aquí lo que Jesús está diciendo es, te tienes que seguir esforzando, porque no sabes. Y la parábola que Jesús da es demasiado hermosa porque tiene mucho significado y mucho contraste. En esta parábola, si nosotros nos ponemos a ver la diferencia entre los detalles que dice, por ejemplo, se cerrará la puerta, lo que significa que algunos están adentro y otros están afuera. En la parábola dice, es que comimos y bebimos, pero comer y beber no siempre significa tener comunión, tener amor. En la parábola dice, es que te escuchamos predicar en nuestras plazas. Sí, pero escuchar una prédica no necesariamente significa que la estás viviendo. Como te das cuenta en estos contrastes, nosotros podemos situarnos de una manera muy fácil en dónde estamos, adentro o afuera. Si la puerta el día de hoy se cierra, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estás? ¿Adentro? ¿Qué significa en comunión con Dios? Obedeciendo su palabra, amándolo, honrándolo, amando y sirviendo a los hermanos. ¿O estás afuera? ¿Estás obedeciendo la palabra o simplemente te contentas con escucharla? Ya el apóstol Santiago nos va a decir, no se contenten con escuchar la palabra de Dios. Y es que efectivamente a mí me pasa actualmente que estoy escuchando nuevamente las enseñanzas del Padre Pablo, algunas de las poquitas que se pudieron rescatar de los cassettes y que las estoy volviendo a escuchar, me lleno de alegría y escucho al Padre Pablo y lo que dice en la Sagrada Escritura, Santiago, no se contenten con solamente escuchar la palabra, hay que esforzarnos. Sería tanto como si el alumno que va a tocar el piano simplemente se quedara viendo a su maestro tocar el piano y él no se esfuerza por aprender. Así no vas a aprender, tienes que tocar. En esta parábola ciertamente implica el acto de fe de aceptar a Jesús, pero recordemos que fe, aceptar a Jesús implica un compromiso de vida. No se trata solamente de comer y beber, porque ciertamente si hablamos del banquete del reino de Dios, pues muchos se acercan y comen, pero si están teniendo comunión con Dios, si están amando a Dios
y amando a sus hermanos, sí se están sacrificando con Cristo en el altar, haciéndose uno con Él, o solamente comen y beben. Créeme, yo he comido con muchas personas que no conozco. El hecho de comer no significa que conoces a alguien. El hecho de escuchar a alguien no significa que lo vas a obedecer. El hecho de saber en dónde vive una persona no significa que estás adentro. Nosotros pudiéramos preguntarles a estas personas que se quedaron afuera, si la puerta se cerró y tú sabías muy bien que tenías que entrar, ¿por qué no entraste? Si de una u otra manera tú tuviste la oportunidad de comer y beber con el Señor, ¿por qué no tuviste una comunión con Él? ¿Por qué no le abriste realmente tu corazón, que es lo más importante? El recibirlo a Él en tu interior. O de una manera más clara, si tú escuchaste las enseñanzas de Dios, ¿por qué no lo obedeciste? Creo que la enseñanza está muy clara. Y veamos estos contrastes, adentro, afuera, ¿verdad? Una fiesta, tener una comunión con Él, algo íntimo, el escuchar la palabra, el obedecerla. La puerta se cierra y los de afuera van a decir, pero nosotros sí te conocemos. ¿Y por qué no entraste? ¿Por qué? ¿Qué hacías allá afuera? La puerta se va a cerrar. Creo que uno de los problemas que tenemos el día de hoy es de que pensamos que, pues sí, un día, ¿no? Acabo que tengo tiempo, acabo que hacer lo que tengo que hacer. Pues sí, pero si no lo haces, es exactamente lo mismo como si no lo estuvieras haciendo. Por eso cuando la puerta se cierra, los de afuera van a decir, pero nosotros comimos, bebimos contigo, te escuchamos en nuestras plazas, entre comillas, te conocimos. Y el Señor desde adentro va a decir, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores del mal. Es decir, las personas de afuera no hacían el bien, sabiendo cuál era el bien, no lo hicieron. No permanecieron en comunión con Dios, no entraron. Sabemos que Jesús es la puerta, pero hay que entrar. Un día se va a cerrar y como por ahí dicen, si tú estás adentro de la casa, pues más vas a poder entrar a la intimidad del hogar. Pero si estás afuera de la puerta, pues en realidad corres el riesgo de que más y más te alejes. Así que si tú ya sabes lo que tenemos que hacer, no esperes. Hay que entrar, hay que obedecer, hay que tener comunión con Dios, acercarnos a Él. Creo que el mensaje de este evangelio es muy fuerte. No te preocupen los demás, ¿verdad? Porque, ay, si fulano de tal se salva, pues yo también. Ay, que fulano, no, pues no veas a los demás. Tú esfuérzate, porque al final va a depender de qué tanto tú aceptaste a Jesús en tu corazón, de qué tanto tú creíste en Él y qué tanto tú le obedeciste. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que no se cansa de extender la invitación a nosotros a entrar y tener una comunión con Él, de empezar a gozar ya en el banquete celestial, en la Eucaristía, teniendo una comunión íntima con Él, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que esto me pasó a mí. Yo tenía, cuando estaba estudiando, sí, me estoy acordando de mis años de la universidad, me acuerdo que había un profesor que decía, el examen final es sumamente difícil. Muy pocos lo van a pasar. Por eso yo hago exámenes sorpresa, que son como exámenes parciales. Ustedes no saben cuándo lo voy a aplicar. Pero si tú pasas el examen sorpresa, vas a tener un punto extra que se te va a aplicar al examen final. Y volví a decirlo, el examen final es muy difícil. Si vas a necesitar ayuda, si no, no vas a pasar. Pues ya te imaginarás que todos nosotros, mis compañeros y yo, tratábamos de estudiar todas las clases para que cuando viniera aquel examen sorpresa, pues pudiéramos pasarlo y así ir acumulando puntos que nos ayudarían a pasar el examen final.
¿Qué fue lo que sucedió? Que aquellos que nos estuvimos esforzando por pasar cada examen parcial, al final, el examen final no se nos hizo tan difícil y que además teníamos muchos puntos extra. Pero sí nos dimos cuenta que muchos compañeros no pasaron, reprobaron, porque ni tenían puntos extras y al no haber estado estudiando, al final sí se les acumuló mucho material que les fue imposible poder estudiarlo para pasar un examen. Parece que Jesús así nos está diciendo el día de hoy. ¿Va a haber un examen final? Sí, sí lo hay. La puerta se va a cerrar. Pero no te esperes a que la puerta se cierre. Entra. Haz lo que tienes que hacer si ya lo sabes. Aprovecho para decirles que he estado subiendo algunas enseñanzas que he podido salvar del Padre Pablo. El Padre Pablo ya está gozando de la presencia de Dios, lo creo, un hombre santo. Muchas veces digo muchas frases de él porque tuve la oportunidad de estar cerca con él en muchos momentos y que además creo que ha sido el sacerdote que más ha influido en mi vida, un hombre a quien realmente creo que está en la presencia de Dios. Sé que las enseñanzas que estoy subiendo, pues a veces no están muy bien grabadas, pero son una joya. Y sí, tristemente la voz del Padre Pablo, pues no era una voz que cautivara y que nos emocionara y nos hiciera llorar, no, pero sí nutre el espíritu. Ojalá te des la oportunidad de escuchar alguna de sus enseñanzas en un clima de paz, en un clima de simplemente querer escuchar la voz de Dios. Porque aún hoy, cuando escucho esas enseñanzas del Padre Pablo, mi espíritu se edifica mucho. El Padre Pablo, pues es ya, como les digo, ya murió hace 2 años casi. Y bueno, estoy juntando todas estas enseñanzas. Sobre todo, hago una invitación a mis hermanos de la comunidad Nueva Alianza de San Luis Potosí. Si ustedes tienen algún material del Padre Pablo, se los agradecería mucho que me facilitaran una copia para también ir recaudando todas las enseñanzas escritas que pudiéramos tener del Padre Pablo o estos audios que realmente son una maravilla que podamos tenerlos. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.